Muchas gracias, Mauricio, por la introducción y mucho gusto a todos. Es un placer estar con ustedes en esta importante, en el primer encuentro universitario, que creo que es bastante interesante que estemos haciendo esto, sobre todo como para impulsar los futuros en Latinoamérica. Y con esto, pues, me gustaría primero que, bueno, vamos a tener a 4 ponentes que nos van a presentar sus proyectos. Y antes de que empiecen que nos cuenten un poco de lo que van sus proyectos, me gustaría que se presentaran rápidamente, nada más quiénes son, de dónde son y pues qué es lo que les interesa. Entonces, me gustaría empezar con Francisco, que es como el que está aquí luego a mi derecha. Sí, muchas gracias, Abril. Me llamo Francisco Fuentes, estoy actualmente estudiando aquí en el Colegio de Tamaulipas, en la maestría de Planeación Estratégica y Prospectiva. Me interesa el tema de políticas públicas y la implementación de sistemas de información geográfica para poder analizar este tipo de fenómenos. Obviamente también en el tema para poderlo fusionar con la prospectiva y poder crear proyectos de alto impacto, ¿no? Proyectos estratégicos con visión de futuro. Muchas gracias, Francisco. Alberto, ahorita va a ser así rapidísimo, nada más como para conocernos todos. Si les parece bien, después vamos a seguir con esta misma dinámica de primero Francisco, luego Alberto y así sucesivamente. Entonces, Alberto Velázquez. No te escuchas. Alberto, sal y vuelve a ingresar, por favor. Hola, hola. Listo. Ya se escucha. Bien. Soy Alberto Isaac Velázquez. Soy egresado del Colegio de Tamaulipas, la maestría de Planeación Estratégica y Prospectiva. Estoy trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de tener un negocio dedicado a las tecnologías, que es aplicaciones tecnológicas para el servicio de la industria alimentaria, restaurantera más precisamente. Y mi interés es políticas públicas, obviamente el emprendimiento en tecnologías y la educación, por las áreas donde me desempeño como empleado. Esos son mis intereses y bueno, mi charla más adelante la comentamos. Muchas gracias, Alberto, y bienvenido. Francisco Javier Fuentes. No, ya te presentaste, perdóname. Carlos de Alejandro Acevedo, por favor, si cuentas un poco de ti. Gracias, Abril. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, todo perfecto. Sí, muy bien. Mira, yo soy Carlos de Alejandro Acevedo. También junto con Alberto, ahí estuvimos en la maestría de Planeación Estratégica y Prospectiva en el Coltam. Y actualmente secretario técnico aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, pues una de las partes que más creo en la gestión pública y en cualquier gestión es en la planeación. Y creo que eso nos puede llevar a dimensiones mayores y más si se suma la perspectiva. Entonces, por eso la ponencia que me voy a permitir exponerles. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y por último, Diego Armando Castro, por favor. Buenas tardes en Costa Rica y en la mayoría de los países que nos están escuchando, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Diego Castro, soy estudiante de la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Nacional. Y bueno, venimos con un proyecto que hemos trabajado en la maestría, en un curso, que espero que podamos discutir. Perfecto, muchísimas gracias, Diego.
Y bueno, pues ahora y bienvenidas a nuestros asistentes. Gracias por estar aquí también. Y bueno, pues ahora sí empecemos con lo que nos trajo aquí, justo para escuchar y discutir un poquito los temas que ustedes están proponiendo. Así es que, Francisco, te cedo el micrófono. Acuérdate que tenemos 8 minutos por participante. Entonces, por favor, y ya después abrimos como el micrófono para la parte de la discusión. Sí, gracias. Si me pudieran habilitar compartir pantalla, por favor. ¿Tú vas a habilitar? Un momento. Sí, muchas gracias. ¿Será que le puedo pedir el favor a Magda, una persona que está conectada, si puede salir y volver a entrar un momento? Por favor, Magda. Ya, segundo. Ya creo que ya lo logré. Ya te doy el paso, Francisco. Francisco Fuentes. Listo, Francisco, qué pena. Ya estamos listos. Creo yo que ya se ve la proyección, ¿verdad? Ok, Sí. muy bien. Pues muchas gracias por la invitación a todos los organizadores de este foro internacional de prospectiva. Como ya lo he platicado, estoy estudiando el tema de la violencia familiar aquí en el municipio de Victoria. La idea es generar un proyecto, una propuesta prospectiva y estratégica, no solamente quedarnos en la proyección de futuros, de ver todos esos futuros alternos que pudieran llegar a ocurrir en el tema de la violencia familiar aquí en el municipio, sino que generar acciones estratégicas focalizadas dentro del municipio para poder disminuir el nivel de incidencia de la violencia familiar. Pero, ¿por qué escogí violencia familiar y no otro tipo de delitos? Porque si ustedes pueden observar las cifras de incidencia delictiva, la mayoría de los delitos ocurren en los robos y la violencia familiar es el segundo de los delitos que ocurren aquí a nivel estatal. Me encuentro ubicado en el estado de Tamaulipas. Es una de las 32 entidades federativas de aquí de México y específicamente en la localidad de Ciudad Victoria, que es uno de los 43 gobiernos locales de esta entidad federativa que es Tamaulipas. Porque, ¿por qué escoger la violencia familiar con respecto a los otros delitos? Porque la violencia familiar precisamente tiene repercusiones sistemáticas, al ser la familia el primer lugar de socialización de valores y roles para los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que si desde los hogares no generamos factores protectores para que los ciudadanos puedan involucrarse o relacionarse sin violencia dentro de sus hogares, muy posiblemente, y ojo aquí, es muy posiblemente pudieran, dentro de otras dimensiones, me refiero a fuera del hogar, muy posiblemente estos individuos pudieran generar condiciones también de conductas inapropiadas, es decir, trasladar la violencia que ocurre dentro de los hogares hacia otros ámbitos de la sociedad. Y es un predictor para la aparición de problemas emocionales, cognitivos o de conducta. Lo más impactante de la violencia familiar es que muy poco de estos eventos se exteriorizan, porque aquí en México existen razones culturales para que la violencia familiar tenga límites de tolerancia. ¿A qué me refiero con esto? Los límites de tolerancia es cuando dentro de los hogares permiten hasta cierto grado que ocurra violencia, no la violencia, la violencia psicológica o la violencia económica no la consideran como tal en la cultura mexicana, sino que consideran ya actos violentos cuando llegan a ocurrir ciertas lesiones y es cuando ya denuncian. Entonces, estamos ante
solamente viendo la punta de este iceberg, de este gran iceberg que es el tema de la violencia familiar, y ocurre todo un tipo de violencia o un trasfondo de violencia entre los hogares que no está visible. Y estudios demuestran que tiende a repetirse estos ciclos de violencia por razones culturales. ¿Cuáles son estos hechos o tendencias observables de la violencia familiar? Yo quiero resaltar que este es un estudio que estoy realizando para obtener el grado de maestría. Estoy en un proceso en esta parte, un entendimiento del contexto. Básicamente lo que estoy haciendo es, primero, realizar un diagnóstico a fondo de lo de la violencia familiar para después, obviamente, desprender las otras etapas del proceso prospectivo y poder generar futuros y estrategias para disminuirla. Y lo que he estado observando en el tema de la violencia familiar es que Tamaulipas, en la entidad en la que yo resido, la tasa de violencia familiar por cada 100,000 habitantes se encuentra por encima de la media nacional, es decir, Tamaulipas se encuentra o sus indicadores están por encima de las otras 32 entidades federativas que hay en México. Y el caso particular en el municipio de Victoria, que es donde resido, desde el 2015 ha presentado el primer lugar con respecto a los otros 43 municipios. Entonces, quiere decir que es de suma importancia, relacionado con lo que ya he estado platicando anteriormente, que realicemos un trabajo estratégico para disminuir esos índices aquí en el municipio de Victoria. Yo me apoyo de herramientas de sistemas de información geográfica, porque también si ya detectamos que en Tamaulipas es de los principales delitos, en el municipio de Victoria también es el principal delito, y aparte que es el primer lugar con respecto a los 43 municipios, hay que observar cómo se comporta esta violencia familiar dentro de la localidad. La pregunta es si existen concentraciones de este delito para poder realizar o implementar ciertas estrategias muy focalizadas para tener repercusiones sistemáticas. A final de cuentas, la violencia familiar influyen muchos factores culturales, estructurales, que se tienen que ir trabajando durante un largo tiempo, pero si realizamos acciones dispersas o donde no ocurren el fenómeno de la violencia familiar, pues estaríamos ante políticas públicas fallidas, ¿no? Entonces, es por eso que junto estas dos partes, o trato de juntar estas dos partes de los sistemas de información geográfica como un instrumento para poder agregarle rigurosidad a este estudio y trasladarlo, más bien juntar con esta parte prospectiva para generar escenarios, y que una estrategia con estos dos instrumentos de la prospectiva y los sistemas de información geográfica genere estrategias más robustas y más focalizadas. Entonces procedí a hacer un análisis de densidad de kernel para poder ver la concentración o cómo se estaba desarrollando la violencia familiar dentro del municipio. Esta técnica lo que hace es analizar cada uno de los eventos y generar una estimación de densidad. Entre más juntos o aglutinados estén los eventos, genera una mayor estimación de densidad, y por ende en esta zona se considera como un punto caliente o un punto de atender. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Aquí, por ejemplo, establecí un parámetro de 300 metros para analizar la violencia familiar. Como les platicaba, a mayor concentración del delito es que me va a generar estos valores altos o estos picos dentro de esta distribución geográfica. Como ustedes pueden observar, en estas zonas son las que se consideran puntos calientes o de alta densidad de la violencia familiar, y es aquí donde deberíamos de estar atendiendo. Este ejercicio de densidad de kernel solamente es una prueba descriptiva, no nos refleja una hipótesis para hacer inferencias estadísticas que nos permita tener a mayor profundidad, con un mayor grado de rigurosidad, si existe una autocorrelación espacial de este fenómeno. Por eso me apoyo de otras técnicas para ver si realmente ir comprobando esta hipótesis de que el fenómeno se encuentra concentrado en el municipio. Recurro a otra de las técnicas que se llama GI de Gettys y Orr, en donde los delitos, estos mismos delitos de violencia familiar que fueron analizados desde el periodo desde el 2016 al 2018. Con esta técnica podemos realizar un proceso estadístico en el que, para hacer un punto caliente o un punto hotspot,
significativo una entidad que en este caso las entidades son las manzanas de este municipio, de esta localidad de Ciudad Victoria. Esta manzana debe tener, para hacer un punto caliente, perdón, esta manzana debe de tener alta concentración de delitos, denuncias de violencia familiar y está rodeada por manzanas que se encuentran también con una altas denuncias de violencia familiar. Entonces, al hacer este ejercicio, nos puede indicar ciertas manzanas muy estratégicas que como prospectivistas o como hacedores de políticas públicas tendríamos que estar pensando que en dónde se debe de intervenir una vez realizado todo este proceso prospectivo. Y es aquí donde termina esta parte, por así decirlo, de diagnóstico, de decir, bueno, el municipio de Victoria tiene alta incidencia de violencia familiar, sí. Las tendencias nos están marcando que va en incremento. Y no solamente eso, sino que una vez haciendo el ejercicio de autocorrelaciones espaciales para ver su distribución, nos estamos percatando que que en Ciudad Victoria existen puntos que desde el 2016 han presentado altas denuncias de violencia familiar y que a su alrededor estas manzanas también presentan altas denuncias de violencia familiar. Entonces, es por eso la necesidad de crear un proyecto para disminuir la violencia en esta localidad. ¿Hacia dónde va mi ciudad? Perdóname Sí. que son 8 minutos. Ya nos Ya, pasamos un poquito. ya termino Para- nada más con Ok, esto. vale. ¿Hacia dónde va mi ciudad en temas de violencia familiar para el año 2050? Con base en todo esto genera un escenario catastrófico, es decir, un escenario sin intervención de políticas públicas, y es donde redacto este escenario de 2050. He de resaltar que no está elaborado es un ejercicio previo. Obviamente esto lo elaboraré con expertos ya una vez realizado todos los instrumentos prospectivos, y es donde comento que el municipio de Victoria pues, se mantiene entre los primeros lugares en denuncias y que bueno, debe ser entendido por su alta importancia y sus repercusiones estructurales. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Les encargo a los demás ponentes, igual que por favor mantengamos como el límite del tiempo para que tengamos oportunidad también de discusión. Y seguimos con Alberto Velázquez, por favor. No te escuchas, Alberto. ¿Escucho? Bueno. Ya. ¿Ya? Listo. Ok. Mi ponencia viene a analizar dos puntos de la situación que está viviendo actualmente mi ciudad, Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, y que probablemente es semejante a la que otras ciudades, sobre todo de América Latina, están sufriendo, porque estamos viviendo una época donde hay pocos acuerdos entre la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno, y particularmente probablemente esto se deba a una falta de visión a largo plazo en las políticas públicas que se han ido implementando, que se están implementando en la actualidad. Entonces, ante esta falta de acuerdos, estamos siendo vulnerables ante lo que por mucho tiempo hemos visto como algo positivo, que es la globalización, donde dejamos un comercio local y nos incorporamos a un comercio internacional. Muchas veces se habla de que nuestras fronteras se abren y entonces podemos vender nuestros productos no solamente a las ciudades, estados o países cercanos, sino que ya estamos en un comercio donde es muy sencillo venderle a países del otro lado del océano. Entonces, ante esta oportunidad, las ciudades pequeñas nos estamos volviendo vulnerables. Y el punto la pregunta que yo traigo es sobre si esta vulnerabilidad se está viendo reforzada por la falta de la visión a largo plazo que pudieran tener nuestros gobiernos con sus políticas públicas. Mi tesis va relacionada con que no identificamos tanto en
la ley, así como en la práctica, instituciones que se estén dedicando a hacer estudios prospectivos y propuestas a largo plazo sobre las políticas públicas. Tenemos instituciones, pero más hacia el sector educativo, como son los esfuerzos que está haciendo el Colegio de Tamaulipas al crear recurso humano que comprenda y que estudie estos métodos prospectivos para finalmente hacer nuestras propuestas hacia las políticas públicas o hacia la iniciativa privada, hacia el comercio, hacia el emprendimiento. Y bueno, particularmente quiero poner el ejemplo de las plataformas tecnológicas que las visualizamos como casos de éxito, porque realmente lo son, donde una aplicación puede ser instalada en cualquier celular de cualquier persona en el planeta y no requiere mayor inversión sobre una localidad para que esta funcione. Entonces, nos volvemos, con estas aplicaciones, nos volvemos en unos consumidores mundiales, donde estamos comprando nuestros insumos a productores de otros lados del mundo y nos estamos olvidando que nosotros no estamos produciendo, nos estamos volviendo nada más consumidores. Entonces, en esta vulnerabilidad que tenemos las ciudades pequeñas, pues ¿cuál es el futuro al que nos vamos a enfrentar? Cuando los recursos que generamos localmente los estamos mandando a otros países y bueno, en algún momento pues, todo esto va a repercutir en la economía, en el empleo, inclusive haciendo los análisis correspondientes, veremos que en los casos como comenta el compañero Francisco, sobre las violencias que hay en las familias ante la falta de recursos. Aquí en Victoria, por ejemplo, estimamos que cerca de 2.4 millones de pesos, es decir, para hablar una moneda general, cerca de $120,000 son sacados de la ciudad mensualmente ante el uso de estas plataformas tecnológicas, y particularmente nada más del sector restaurantero, la venta de comida a través de las plataformas, y entonces los recursos se van a otras ciudades, a otros países, y no hay una derrama económica en la ciudad. Se está provocando esta fuga de dinero que finalmente va a repercutir y que ya se está notando en el corto plazo ante el cierre de negocios, porque no hay suficiente dinero circulante en la ciudad. Entonces, esto es en el corto plazo, es decir, las plataformas son recientes, llevan 1 año, 2 años. Entonces, ¿qué va a pasar en 15 años? Cuando todo este dinero, ahorita México se siente orgulloso por las remesas que tenemos de nuestros compatriotas que están trabajando en Estados Unidos y mandan los recursos que están generando, los mandan a México y orgullosos de esos recursos, inclusive pueden llegar a equipararse con los recursos que tenemos por ingresos de la venta del petróleo, pero nosotros ya estamos haciendo algo semejante ante esfuerzos mínimos de compañías transnacionales que tienen plataformas tecnológicas funcionando en nuestro país y en muchos de los países que pudieran estar integrando esta mesa y no están dejando una derrama significativa, o al menos como lo fuera antes en el comercio, donde bueno, llegaban compañías y se instalaban en la ciudad para manufacturar o para desarrollar, y entonces había, llamábamos la inversión extranjera directa, donde está bien, consumimos, pero también hay una derrama por eso que estamos produciendo, a lo mejor solamente a nosotros participar con la mano de obra, pero en el caso de la que estamos viviendo ahora, con las tecnologías, con la globalización, ya no tenemos esa derrama económica que dejaban estas compañías y solo estamos teniendo las fugas de capital, las fugas de recursos que estas aplicaciones provocan. Entonces, finalmente, mi punto es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué acuerdos estamos logrando entre la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno para tener unas políticas públicas que permitan a las ciudades, sobre todo a las ciudades pequeñas, no ser vulnerables o ser competitivas ante la globalización
en la que estamos inmersos y que va a continuar siendo y llegando hasta más lugares y fortaleciéndose. Eso es el punto que quiero traer a la mesa para sus comentarios y bueno, para estar preparados ante lo que viene sobre lo que está sucediendo. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Definitivamente creo que ahí entre lo que acaba de comentar Francisco y lo que tú estás comentando, hay varios puntos de discusión que podemos abarcar posteriormente. Le cedo el micrófono a Carlos, por favor, los 8 minutos para presentar tu proyecto. Sí, gracias, Abril. Lo mío es en materia de planeación institucional y la gestión pública. Y empezamos, como nos lo pidieron, ¿qué podría pasar en este caso en mi estado para el 2050? Lo que estamos pensando es que se consolida el subdesarrollo. Quiere decir que podemos caer en el hoyo del desarrollo, del subdesarrollo. Esto es porque la planeación nos ayuda a tener la estrategia para lo que viene. Pero ¿qué es lo que viene y cómo viene? Ahí es donde la planeación requiere la ayuda de la prospectiva. Y resulta que esto que viene, pues se llama desarrollo. Entonces, esto me ayuda para tomar un atajo y decir que hay una necesidad urgente de incluir a la prospectiva en el marco de la planeación institucional, en la gestión gubernamental, situación que la verdad es un verdadero reto porque pues tenemos un marco jurídico, de entrada tenemos un marco jurídico que data de hace 40 años, ¿no? Entonces, créanme que nada tiene que ver con todas estas cosas que estamos platicando para el desarrollo. Sin embargo, la planeación así la denomina como planeación para el desarrollo. Este marco legal en materia de planeación tiene mucho que ver básicamente con 3 aspectos fundamentales, son varios, pero 3 fundamentales, que es la composición y funcionamiento de los órganos de la planeación, por supuesto, funcionamiento especializado. Los productos y servicios a ofrecer por parte de la planeación. En especial los insumos para la elaboración de políticas públicas y carteras de proyectos de desarrollo. Y una tercera parte sería el mecanismo de participación de todos los actores del sector privado y del sector social, destacando de manera muy especial el sector académico y de investigación. Lo destacable para fines de esta ponencia es que en este marco legal la prospectiva es la gran ausente, así como la visión de largo plazo. Sobre todo porque la planeación institucional, según su marco legal, decíamos, es para el desarrollo. De ahí que se desprendan temas relevantes. Primero, ¿qué se entiende por desarrollo? Aclaro, solo para fines de planeación institucional, vamos a tomar un atajo para responder esta pregunta. Entendamos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 17 objetivos y sus 169 metas como un plan de carácter internacional y visión de largo plazo, el cual nace de 3 propósitos fundamentales: la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la injusticia, y la lucha contra el cambio climático. De ahí se desprenden todos estos 17 objetivos. Y si es así, como la Agenda 2030 concibe el desarrollo, luego entonces, ¿cómo se concibe el desarrollo en los planes de cada uno de nuestros países? Y más aún en los estados, como en este caso, nuestro estado de Tamaulipas, aquí en México. Los planes aquí siguen un proceso primero, siguen un proceso así medio como que no debe ser. Y desde ahí es donde implica lo que hay que modificar. Primero, la autoridad electoral le pide a los partidos políticos que van a contender en una elección una plataforma electoral, que no es más que un documento de temas y acciones que van a cumplir en el tiempo por el que son electos. Documento que supone debe estar basado en los documentos básicos de cada uno de los respectivos partidos. Así que los candidatos y sus respectivos partidos políticos, una vez en campaña, hacen acopio de todas las necesidades y propuestas que les presenta la ciudadanía, y ya como gobierno
todo este proceso se convierte en el material base para la elaboración del plan de desarrollo, el cual se somete a una consideración pública, por lo que se obtiene el documento final y se expide el decreto donde se formaliza como plan de desarrollo para una observancia obligatoria. Y es ahí donde las acciones de planeación institucional deben de tener un giro. Aquí, el génesis de la planeación institucional, donde observamos que en la actualidad tiene un peso predominantemente político, asociado más a una condición electoral o de partido, y a otra de poder cuando se es gobierno. Para fines electorales no tiene ningún sentido seguir en este camino, ya que la gran mayoría de los votos se dan en razón a otros factores más circunstanciales. El voto se dirige a otras cosas. Y en mucho menor medida se da en razón al desarrollo. Lamentablemente, esa es la huella del subdesarrollo en nuestro país. Por eso, un diseño de planeación institucional debe empezar desde lo que hemos llamado el génesis. Desde aquí debemos de empezar a una nueva gestión ciudadana para el desarrollo. Un cambio donde la gobernanza sea el eje rector de la planeación de desarrollo y no el sistema de partidos y la gestión pública. Esto, pues, por supuesto, atiende más a una cultura de desarrollo que exija un pensamiento más crítico, innovador, responsable y de valores. Y que la prospectiva nos ayude no a predecir el futuro, sino que nos lleve de la mano ante la complejidad y la incertidumbre, con análisis y con métodos encaminados a influir en el futuro con acciones en el presente. Una perspectiva, aquí retomo lo de Milkos y Tello, una perspectiva que cumpla lo siguiente: que construye escenarios futuros con métodos prospectivos, que proporcione elementos estratégicos fundamentalmente para todo el proceso de planeación, que fundamente visiones compartidas, que impulse capacidades de transformación, que facilite entender la complejidad de los escenarios y que permite el diseño de escenarios deseados y finalmente que ofrezca a la gestión pública todo lo necesario para que las políticas públicas sean eficaces y eficientes. Terminé. Muchas gracias. A la orden. Muchísimas gracias, Carlos. De nuevo, creo que sí tenemos ahí varios puntos en común dentro de las ponencias que hemos estado viendo y me gustaría que ahora Diego pudiera como presentar Diego Armando, su proyecto para ahora sí comenzar con la discusión. ¿Me permite compartir pantalla? Sí, señor. Ya. Ya. Ahí lo pueden ver. Sí. Sí. Y bueno, este proyecto de investigación le llamamos aproximación para la identificación de las tendencias y megatendencias en el ámbito social en Costa Rica para el año 2050, mediante, técnicas prospectivas de determinación de tendencias. Estos son el grupo de compañeros, Valeria, Noel, Leiner, y acompañados por el compañero, el profesor Jason Calvo Rojas. Entonces, ¿cómo realizamos este análisis? Sabemos que el tema social es muy grande y tiene prácticamente cada una de sus variables sería una investigación o se puede profundizar a muchos niveles. En este caso, al ser también a nivel de país, tiene mucho más variables. Entonces, para determinar estas variables que identificamos, usamos el índice de desarrollo social como el indicador y cada una de sus partes. Entonces tratamos de abarcar la parte social, salud, la participación social, la salud, la educación y la seguridad. Entonces en esos 4 pilares se centra la investigación.
Y sigue bueno, con respecto a la CEPLAN de Perú, ¿verdad? Que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene esta metodología y seguimos esa que ven ahí, que es la revisión bibliográfica, sistematización de la información, identificación de las megatendencias y su posterior análisis para la toma de decisiones, ya sea la construcción de la estrategia y los escenarios prospectivos. Entonces, tiene una serie de matrices que hay que ir llenando con respecto a las fuentes de información más relevantes en el tema que se esté investigando. Entonces, en el caso de nosotros, tomamos esas 14 fuentes de información que son las que son mucho más vinculantes, más relevantes en el tema, que tienen investigaciones mucho más recientes y nos permiten tener un grado de confiabilidad para poder diseñar un futuro. Entonces, bueno, con respecto al ámbito social en general, vemos que en Costa Rica y en gran parte de Latinoamérica también, el envejecimiento de la población, incremento de la desigualdad social, cambios en el uso del tiempo, exclusión y conflictividad social, ciudadanía digital, todo ese tema de la ciberseguridad, la salud, que ahorita en temas de pandemia ha dado un salto muy importante. Y bueno, todos estos hechos portadores de futuro son visualizados en una serie de publicaciones, ya sea libros, ensayos, informes científicos que van identificando ese hecho portador de futuro. Entonces, por eso las X son qué tan frecuente nos la encontramos en la bibliografía, en las noticias y en el quehacer científico. Próximamente, bueno, una matriz de sistematización y agrupación temática de las megatendencias. Bueno, entonces, ya aquí limitamos un poco más esas tendencias y hechos portadores del futuro y lo dividimos ya en las variables que determinamos, que es la demografía y sociedad, educación, seguridad y salud. Igual en las fuentes de información que tenemos, dando un puntaje para ver cuáles son las más importantes y las que pueden ir impactando mucho más en el desarrollo del país o en el ambiente social que estamos identificando. Entonces, en demografía y sociedad, envejecimiento de la población, incremento de la desigualdad social y cambio en el uso del tiempo. En la educación, capacitación en STEM, las brechas educativas, que ahora con el tema de pandemia y de todas maneras ya antes del 2019 ya se venían presentando bastantes brechas educativas, al menos en Costa Rica, ya sea el acceso a la educación, acceso a internet o medios para los estudios, y seguridad de los habitantes o seguridad, criminalidad, la cooperación internacional para la seguridad, evolución y crecimiento del narcotráfico, ciberdelincuencia y anonimato. Creo que estas son problemáticas también importantes en la región, que no necesariamente exclusivas de Costa Rica. Y en temas de salud, salud digital y telemedicina, tecnologías disruptivas de salud y prevención y promoción integral de la salud. Creo que en este tema del 2020 se dio un salto disruptivo bastante importante con respecto a la digitalización de la salud. Ahora pasamos a este otro cuadro que es análisis de las megatendencias. Aquí ponemos una variable de análisis, ¿verdad? Y los indicadores. Entonces, tenemos que ser capaces de visualizar y dar seguimiento prospectivo a estos indicadores a la totalidad hasta el año 2050 para poder realmente hacer una evaluación de nuestro escenario. Entonces, envejecimiento de la población, fecundidad y mortalidad, desigualdad y como por ejemplo un indicador de cantidad de población mayor de 65 años en el país, población por año calendario según sexo, grupo y especialidad de edades, etcétera. Digamos, esta parte no necesariamente tienen que ser indicadores que ya existen, sino también uno puede construir sus propios indicadores y dar seguimiento a la propuesta. Entonces, bueno, demografía y sociedad, educación, seguridad de los habitantes y salud, porque ahí existen mucho más
variables y es bastante grande, pero tratamos de resumirlos en estos. Y nuestro escenario está construido en base a esto. Y bueno, nuestro escenario construido se llama una Costa Rica que camina pero se estanca. Entonces, sabemos que vamos bastante bien en términos de nuestra región. En temas de indicadores, Costa Rica presenta importantes avances y es bastante estable en ese tema. Pero nos falta mucho todavía como para compararnos con otros países de otras latitudes o del mismo de América. Bueno, esa construcción de futuro debe ser emprendida con una visión estratégica que permita superar la mayor cantidad de retos que la tecnología y la evolución social requieren, facilitando habilidades y resiliencia adecuada para mejorar el país. Bueno, destacar esto de la resiliencia y las habilidades, tanto del tema educativo, para poder afrontar los cambios que esperamos que ocurran y que estemos de la mejor manera preparados. En temas de demografía y sociedad, sabemos que la mayoría de personas en Costa Rica, o al menos una gran cantidad de personas, va a ser adulta mayor. Con este tema de la digitalización, vamos a ser un poco más individualistas, se va a incrementar bastante la desigualdad, al menos de que se tomen algunas medidas importantes en este tema. En temas de salud, si bien es cierto, Costa Rica tiene bastantes índices, digamos, muy buenos índices en temas de salud, todavía falta implementar muchas partes tecnológicas, digitalización de la salud, alfabetización digital para la salud ir implementando la tecnología, telemedicina y todo ese tema, estar preparados para poderlos implementar cuando sea necesario. En temas de educación, Diego, bueno, nada más para, ya tenemos el tiempo para que puedas concluir con tu tema. sí, bueno, en temas de salud, ¿verdad? Estamos en la OCDE y repercute exigencias mucho más grandes, entonces el sistema educativo debe ir creciendo. Y en temas de seguridad, el cibercrimen, la regionalización de la criminalidad en el continente y en la región de América Central, principalmente liderado por Estados Unidos. Y bueno, en conclusión, ¿verdad? Ya, bueno, se da el predominio de un factor tecnológico, transformación demográfica, trae importantes retos. En el nicho de mercado vienen nuevos nichos de mercado que generan nuevas habilidades en la población y un cambio en fronteras del tiempo que repercute en el empleo y la salud mental, un espacio digital para la relación con el público y surge la ciudadanía digital y se necesita una reforma en el sistema educativo, ¿verdad? Y la complejidad de desigualdad social. Entonces creemos que Costa Rica va bien encaminado, pero falta mucho y se debe pensar realmente e implementar la perspectiva para poder salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ahora sí abrimos como paso a esta parte de la discusión. Y primero me gustaría como hacerles una pregunta, ya que encontré como varias vertientes similares entre todos los casos. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿en dónde es que ven ustedes cómo se involucra la ciudadanía con respecto a la prospectiva? Hablan, varios de ustedes mencionaron como la gestión ciudadana, la parte de las visiones compartidas, el apoyo de las políticas públicas, pero ¿en dónde queda justo como esta educación hacia la ciudadanía dentro de cada uno de los proyectos que ustedes están proponiendo? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía hacia la prospectiva sin tener que estar como apoyándonos tanto desde de las industrias privadas o de la parte gubernamental? Francisco. Sí, bueno, en el caso de todos los proyectos
prospectivos. Como bien sabemos, hay una parte que es indisociable del tema al hablar de prospectiva, que es el tema de la participación ciudadana o el involucramiento de todos los actores en la construcción de ese futuro deseado. Yo sí consideraría que en el tema de la violencia familiar, pues sí tendría que ir de la mano las instancias gubernamentales y los ciudadanos. He notado que muchas de las veces en las políticas públicas aquí a nivel, en donde yo vivo, normalmente se reinventan cada 3 o cada 6 años, ¿no? Entonces, no hay como que esa apropiación ni ciudadana ni por parte de las políticas públicas, de los gobiernos más bien, por continuar con las acciones que normalmente se han estado haciendo. No, si hay acciones o si hay políticas públicas buenas, normalmente llega otro gobernante, aunque sea el mismo partido político, y cambia estas formas de generar las políticas públicas. Entonces, yo creo que sí es muy importante la parte ciudadana que se apropie de estos proyectos para que, indistintamente si llega cualquier gobierno o cualquier actor político nuevo, cada 3 o 6 años, pues que la ciudadanía sea la base para incentivar que los gobiernos estén utilizando, implementando las acciones que los ciudadanos consideran como estratégicas y las que sí han visto resultados, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la parte ciudadana y por qué la importancia de estos proyectos productivos que no son a corto plazo, no son instituciones, sino que tienen que extender a lo largo del tiempo y definitivamente la ciudadanía tiene que ser parte de la ecuación para que pueda trascender más allá de gobiernos de 3 o 6. ¿Puedo hacer una intervención ahí? Claro que sí, Diego, por favor. En el tema, al menos en Costa Rica, se está en una bastante crisis, bueno, una importante crisis fiscal. Entonces, para hacer todos estos cambios que requiere la sociedad costarricense y estoy seguro que también bastante de América Latina, hay veces los recursos no están tan a la mano o bueno, tan en la cantidad necesaria para poder hacer estas transformaciones, al menos en el campo tecnológico y de salud. Entonces, la ciudadanía también puede aportar en alianzas público-privadas. Creo que los países tienen bastante avances en materia jurídica en ese tema. Entonces, son importantes fuentes de recursos, no solo desde el punto de vista de empresas, ¿verdad? Empresa privada y el sector público, sino también cooperativas, eh, fideicomisos, ¿verdad? Que pueden ir formándose, que apoyen a la ciudadanía y puede integrarse también tanto a una reactivación económica como un apoyo también al desarrollo del país. Muchas gracias, Diego. Carlos, Alberto, ¿ustedes quieren agregar algo? Sí, claro, Abril. Yo en principio diría que así como, así como escuché el planteamiento, yo creo que es decir, la ciudadanía no debe de ir a la prospectiva. En todo caso, la prospectiva tiene que ir a la ciudadanía, pero con métodos, ¿ah? Con métodos y pasos perfectamente claros para saber sobre lo que se busca y se quiere y los escenarios a construir. Porque otra vez, esto de ciudadanía es quitarle todo el sesgo político a la parte de la construcción del futuro, con herramientas, por supuesto, prospectivas. Yo creo que ahí hay que tener, sobre eso, hay que desglosar más el tema y marcar las pautas de acción para que esto no se convierta en cosas que no se deben de convertir y que ya nos llevaron a situaciones que no nos deberían de haber llevado. ¿Vale? Muchas gracias, Carlos. Alberto. Sí.
Bueno, de igual manera creo que es difícil que la ciudadanía, su individualidad, puedan hacer grandes aportaciones al cambio del futuro, o en el futuro, en la construcción del futuro de nuestras ciudades. De alguna manera, tal vez los que estamos aquí en el tema, inmersos en el estudio de la perspectiva y sus métodos, nos damos cuenta que llevar a cabo las acciones para cambiar este futuro de acuerdo a lo que nosotros queremos que se haga, o visualizamos y proponemos, son acciones que finalmente requieren de mover no solamente a la sociedad organizada y al sector privado, sino que el brazo más fuerte que tenemos para lograr esto es el sector público o la administración pública. Y efectivamente, como ciudadanos, podemos hacer nuestras aportaciones como estudiantes, como investigadores de la perspectiva, podemos identificar, sugerir, pero finalmente el realizar acciones significativas tendríamos que hacerlo a través de las instituciones. Esa es mi opinión. La sociedad tiene que estar acompañada, la ciudadanía tiene que estar acompañada de las instituciones, principalmente gubernamentales, para lograr construir el futuro que queremos. Eso es mi. Y ahora un poco de lo que acaba de mencionar Carlos, de que la perspectiva tiene que ir a la ciudadanía. ¿Cómo es que consideran en cada uno de los temas que se pueden crear estos lugares de intersección entre los estudios de futuro, la perspectiva, con todos estos todos estos stakeholders que ustedes mencionan, la parte de las instituciones públicas, las privadas, cómo es que participa la ciudadanía también, porque acuérdense que los cambios deben de empezar en algún lado, no podemos hacer cambios de 180 grados en un año, sino que se requiere, así como bien lo dijiste Alberto, se requiere de tiempo y en dónde comienzan estos cambios. ¿Dónde se generan estos espacios de interseccionalidad? Metiéndome un poquito en el tema del compañero Carlos, yo considero que, ¿sí se escucha, perdón? Sí, sí se escucha. Ah, perdón, es que me pareció conexión inestable. Considero que los planes municipales de desarrollo, los planes estatales de desarrollo pueden fungir como un proceso o herramientas para poder involucrar a la sociedad en las acciones gubernamentales. Normalmente no se hacen con esta visión de futuro y se construyen desde los escritorios. No hay un proceso de participación ciudadana en donde digan, bueno, como ciudadanos y como instituciones queremos este rumbo para nuestro estado o para nuestro municipio. Normalmente se redactan desde los escritorios, se supone que debe haber una parte ciudadana o de consulta para poder tener esa visión. Sin embargo, una vez elaborados los proyectos, pues solamente se quedan ahí, ¿no? O sea, no realizan ciertas acciones o solamente lo utilizan para justificar justificar que la ley lo exige y realicen estos procesos. Entonces, consideraría que este sería un instrumento ideal que nosotros como hacedores de políticas públicas pues estamos dejando ahí de largo, ¿no? O sea, es una herramienta importante los planes municipales, los planes estatales de desarrollo, y yo creo que sí estaremos debiendo de pensar en agregarles enfoque prospectivo de visión para involucrar a la ciudadanía y poder generar esos canales, ¿no? Institución, ciudadanía, y con una visión de futuro en donde todos construyamos
y ahí sí, pues no nos podríamos salir, tanto las asociaciones civiles como las instituciones sabrían el rumbo que todos nosotros que conformamos el Estado, la entidad federativa o los municipios, sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, pudiéramos generar acciones encaminadas a esto, a contribuir a esa visión de futuro que ya en su momento nosotros mismos estuvimos creando y que ahora nos toca materializar tanto de las instituciones como pudiera ser la sociedad civil, ¿no? Señores. Bueno, antes de que hable de don Carlos, creo que de la corriente de alfabetización de futuros, la perspectiva tiene importantes herramientas para poder integrar a los actores sociales dentro de la construcción de escenarios y escenarios apuesta y demás, para, para poder realmente construir la perspectiva con una visión mucho más participativa que refleje realmente los intereses de la población a la que se requiere, ¿verdad? Porque, como dice el compañero Francisco, no es solo hacerlo desde un escritorio, ¿verdad? Sino poder realmente integrar a la población, a los actores que realmente están involucrados, para que quede mucho más contextualizado. Y bueno, creo que ese es un reto importante que tenemos los prospectivistas en América Latina. Realmente explicar qué es la prospectiva a la población, ¿verdad? Hacerla mucho más accesible a que pueda ser utilizada en otros ámbitos, no solo en estos espacios como que tenemos nosotros que sí entendemos que es prospectiva, pero al menos en el caso personal me ha, me ha sido un poco difícil explicar a la población, a las empresas o a las organizaciones, cómo es la prospectiva, qué es lo que queremos de la prospectiva, que no es nada más un plan a largo plazo, sino que es realmente una construcción del futuro. Entonces creo que ese es un reto que tenemos y debemos darlo, y creo que también estos espacios de discusión son importantes. Muchas gracias, Diego. Creo que tu aportación es muy importante. Carlos. Sí, yo creo que este punto de intersección que le llama así Abril, yo le llamaría gobernanza para efectos de prospectiva. Y antes de, porque va a ser una misión, yo diría que prácticamente imposible, al menos ahorita en América Latina, de dar a conocer a la ciudadanía la prospectiva. Apenas la andamos entendiendo nosotros, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que cómo esto es volcarnos hacia un modelo de gobernanza en donde veamos ¿qué te diré? Definamos los sectores ciudadanos por cada rubro y materia, en caso de planeación. Es decir, por ejemplo, yo veo en el campo de la planeación democrática, que le llaman aquí en lo institucional, pues eso, definir un marco de gobernanza, ¿no? Para ver cómo vamos a instituir. Que la gobernanza, para efectos de prospectiva, no termine en stakeholders, no termine en método Delphi. O sea, a lo mejor hay que abrir la mente, aperturar la mente para construir más métodos. Y necesitamos primero, antes que nada, antes de abrir más métodos, yo propongo que sugerir que abramos mejor el debate para definir modelos de gobernanza. Gracias, Carlos. Alberto. No te escuchas. No te escuchas, Alberto, perdón. ¿No? Ya. Sí, totalmente de acuerdo. El ejercicio es que el pensamiento prospectivo vaya de la mano, o bueno, se aplique en una gobernanza donde la participación de la ciudadanía esté inmersa en la acción pública, en las políticas públicas. Como lo decía Francisco también, en los planes de desarrollo acá en México
municipios, estados y el país generan sus planes de desarrollo, donde hay un momento para hacer una consulta pública, y aquí es donde podemos participar los ciudadanos en definir cuáles los objetivos hasta ahorita a mediano plazo que deseamos para nuestros entornos. Creo que la gobernanza sería el primer paso. Primero, que participemos en estos ejercicios de planeación y con ello crear el camino para que la perspectiva también sea parte fundamental en la planeación, ya no solo a mediano plazo, sino a largo plazo. Sí, muchísimas gracias, Alberto. De hecho, justo me quedo como con algunas cosas que ustedes mencionaron acerca de que muchas veces, por ejemplo, en cuestiones de política se hacen los cambios, se hacen dependiendo del gobierno, pero una vez terminado el gobierno es cuando, y eso tuvo en común tanto en la parte de Costa Rica como en la parte de México. Una vez terminado el gobierno, entonces se resetea todo. Y una de las cosas que ustedes mencionaron fue de justo de la apropiación ciudadana como soberanía. O sea, cómo es que que a pesar de estos cambios de gobierno, aparte, o estos cambios de instituciones, la ciudadanía se pueda apropiar de pues de estos cambios a través del tiempo y que se puedan mantener en un futuro lejano. Y esto es como, bueno, un poco de lo que ustedes mencionaron, y acortar también las fronteras del tiempo y el espacio. Me parece que eso también lo comentaron en varias ponencias, y que al final algo que también comentó Diego es cómo nosotros podemos desde lo individual, la perspectiva viene desde lo individual, del de nosotros estar conscientes de cómo es que, nosotros tener esta conciencia individual de que podemos tener un poder de agencia y un pensamiento de futuro, y que se tiene que desarrollar a través del tiempo. Y que esto nos pueda llevar a lo general, que ya es involucrar a más personas o a mayores instituciones para poder generar un cambio un poco más homogéneo. Entonces, con esta parte, para pasar a las preguntas que tenemos con el público, les pregunto, ¿cómo es que ustedes se imaginan este futuro de América Latina para el 2050? Tomando en cuenta esto, y también que acaba de mencionar algo muy cierto, Carlos, que en América Latina, si bien no es tan nueva la perspectiva, que ya tiene mucho tiempo existiendo, pero está emergiendo de nuevo, está renaciendo esta visión prospectiva dentro de Latinoamérica, y está creciendo con mucha fuerza. ¿Cómo es que ustedes, a partir de sus proyectos, en un minuto, en un 30 segundos, cómo es que se imaginan este futuro para América Latina para el 2050? ¿Qué sé yo? Bastante, Diego. Bueno, creo que de todas maneras el futuro va a venir, estemos preparados o no estemos preparados, no tengamos pensamiento prospectivo o no, ¿verdad? Entonces es importante tener presente y estar analizando constantemente las tendencias y los hechos portadores del futuro, las megatendencias que nos va dando la región, para poder ir a no solamente adaptarnos, como decía en la exposición de la señora Lourdes Rodríguez, que estabas poniendo anteriormente ahí. No solo es padecer el futuro, sino estar preparados antes de que pase, que realmente sea una planificación anticipatoria para poder tomar decisiones, y obviamente habrán cosas, cisnes negros, que no podemos prever así tan seguramente, pero estar preparados para las situaciones. Entonces, indistintamente del futuro que venga, debemos estar preparados con una planificación anticipatoria. Gracias, Diego. En lo personal, yo considero que, al menos aquí en el estado en el que vivo, en Tamaulipas, yo creo que la ciudadanía cada vez más, al año 2050, cada vez más va a estar exigiendo mecanismos de democracia participativa,
cada vez más considero que se va a querer involucrar en este quehacer político y va a querer encontrar estas vías de comunicación para que el gobierno haga bien su trabajo y para que ellos puedan influir en las decisiones gubernamentales, porque he estado notando que ha habido ya varias transiciones, varios gobiernos que han entrado, que han salido, y yo creo que con este auge de las redes sociales y que pueden estar observando el actuar de los hacedores de políticas públicas, considero que la ciudadanía cada vez se está involucrando más y yo creo que es una de la perspectiva tendría ahora sí que mucho futuro, a futuro, en su implementación por esta parte participativa. Y yo creo que como prospectivistas nos dejaría muy bien parados en el tema de hacedores de políticas públicas con este enfoque, ¿no? Porque cada vez la ciudadanía va a exigir más estos mecanismos, cada vez la ciudadanía va a querer que se implementen estos procesos participativos y yo me imagino a 2050 una ciudadanía en donde la perspectiva sea sí o sí parte de la elaboración, el diseño de las políticas públicas. Muchas gracias, Francisco. Alberto. Gracias. Yo creo que nuestros esfuerzos por incorporar la perspectiva en nuestro quehacer cotidiano de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, estados y países, son todavía muy cortos. O sea, todavía nos falta mucho por hacer. A las instituciones les falta, tienen todavía mucho espacio a donde llegar. Y entonces considero que si seguimos con esta proporción, con esta tendencia, pues nos va a alcanzar el futuro que no queremos. Creo que hay ahorita instrumentos mediante la iniciativa privada que están siendo usados para beneficio particular y que nos lleva mucha ventaja. Digamos, la inteligencia artificial desarrollada por Google, podemos visualizar que su análisis de datos es súper vasto, complejo, y tal vez lo que nosotros estamos haciendo en esfuerzos individuales, ellos con el manejo de la información que tienen, lo pudieran estar haciendo ya a una escala mucho mayor, pero no para un beneficio general, no para el beneficio común, sino, lo hemos visto, lo hacen con un sentido de mercadotecnia. Entonces ellos saben cuál es la tendencia de las necesidades de las poblaciones, por regiones, hasta por ciudades, es más, hasta por personas. No me equivoco al decir que todos hemos tenido alguna experiencia donde la publicidad que nos llega está orientada completamente hacia nuestras necesidades, aun y cuando no lo hayamos expresado directamente en algún dispositivo. Siendo más claros, cuando lo hayamos mencionado en alguna ocasión, alguna necesidad, de pronto nos aparece esta publicidad muy puntual sobre lo que requeríamos. Entonces, ¿a qué voy? Tendríamos que redoblar esfuerzos, triplicar esfuerzos para poder estar a la par del crecimiento o de la necesidad que el mercado está creando, no solamente para verlo desde un punto de vista económico, sino para verlo desde satisfacer las necesidades de la población. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo que los países buscan, o las principales políticas de los países, es disminuir la pobreza. ¿Cómo lo vamos a lograr si la concentración de recursos debido a una competencia económica pues está siendo cada vez más presente hacia algunos sectores del mundo? Ya no hablamos de países, de ciudades, sino del mundo. De pronto cambia la riqueza, lo veíamos de los principales
colaboradores económicos que estaban con la región norte de América, ahora se están moviendo a Asia. Entonces, creo que nos lleva, el tema económico lleva mucho más ventaja hacia el tema social. Nosotros los constructivistas, si bien también podemos utilizar todas nuestras capacidades para temas económicos, creo que es un deber de nosotros procurar también en el tema social llevar nuestros resultados en nuestras propuestas. Y bueno, creo que para el 2050 tenemos mucha tarea que hacer para poder hacer un cambio significativo con nuestros estudios, nuestros planteamientos y, bueno, y propuestas. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Mauricio, tenemos espacio para preguntas de los y las asistentes. ¿Están por ahí? ¿O Oscar? Sí, sí, podemos hacer algunas preguntas de los asistentes y si alguien quiere interactuar ya con nuestros panelistas. Pueden hacer sus preguntas abriendo el micrófono o escribiéndolas por el chat. ¿No? Alguna de las... ¿Cómo ven la perspectiva de la perspectiva? Esa es una de las preguntas. ¿Qué opinan? Yo creo que en el tema de perspectiva estamos en uno de los mejores momentos para hablar del tema y para poder dar ese salto que no se daba desde los años 70. Creo que esta pandemia del COVID catapultó el tema y puso en boga bastante el tema de la perspectiva como medio para diseñar una estrategia para realmente estar preparados y para sufrir realmente las consecuencias de no estar preparados. Bueno, alguna gente sí estuvo bastante preparada para el tema de la pandemia, pero vendrán otras pandemias, vendrán otros temas que no sabemos qué será, tal vez ahorita no tenemos tan a la mano información para identificarlas. Entonces creo que la perspectiva en este momento se da porque si no nos va a seguir pasando lo mismo de ahora y no vamos a poder tal vez lograr tantas transformaciones como se requiere. Después, en otro tema, la tecnología va avanzando muy rápido. Ya hablar de 2 años ya es demasiado tiempo. Entonces, con la perspectiva, podemos ir un poco más lejos y que nos dé proyectar un poco más estrategias y planes para salir adelante. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más quiere, ya para cerrar, que este sería el cierre de esta ponencia? Carlos, Francisco, Alberto. Pues esto de la perspectiva, pues como que es una pregunta muy grandota, no sé si la pueda cargar, pero lo que sí podemos decir es que pues hay que sacarla más de las aulas y llevarla sobre todo fundamentalmente al sector público y que los protagonistas de esto pues, sean justamente los académicos, los investigadores, para su traslado a esas áreas, al sector público y al sector social. Porque bueno, pues ahorita podemos decir que lo más destacable de perspectiva pues está más en el sector privado, ¿no? Entonces, de ahí parte, de ahí nace. Entonces, creo que si eso se hace
prospectiva de la perspectiva, pues creo que puede tener alguna modificación. Y bueno, y decíamos, puesta en el sector público, es no es poner perspectiva, es poner el pensamiento crítico en la gestión pública, más que la propia perspectiva, que es justamente lo que conlleva, ¿verdad? Más que los escenarios, más que si los métodos, yo creo que a lo que nos debe de llevar es a la revolución en el pensamiento y más que en el conocimiento, en las competencias, ¿no? Y otro punto, otra cosa que la perspectiva debe tener es también que no se quede nada más en las alucinaciones. Es decir, vamos a bajarla a proyectos. Tenemos que ver la manera de cómo lo aplicamos con proyectos, también, ¿por qué no? Cargados incluso hasta de perspectiva. Pero debemos de tener esa parte, ese instrumental, esas herramientas prácticas, ¿no? De aplicación. Y yo diría que el método, pues, digo, o bueno, el instrumento serían los proyectos, ¿no? Y sobre todo, que esto sea más orientado, más que a las necesidades, a las capacidades. Creo que eso es lo que podemos señalar ya para concluir. Gracias. Gracias, Carlos. Francisco, Alberto, cualquiera de los dos que quiera ya para cerrar. Sí, yo nada más quisiera comentar. Yo creo que ya va a ser algo indisociable el pensar a futuro, el pensar desde cualquier ámbito en el que estamos trabajando, ya sea político o privado. Estoy leyendo más bien un libro acerca de Elon Musk y el autor del libro menciona cómo le llama la atención que entra a estas oficinas de SpaceX y lo primero que ve es un panorámico en donde el empresario refleja cómo sería la vida en Marte, ¿no? Entonces, él tiene el objetivo de conquistar Marte y crear toda una civilización en torno a esto. Entonces, yo creo que las empresas privadas van a empezar a girar en base en este enfoque, ¿no? Imaginar el futuro de cómo sería su empresa contribuyendo a cierto futuro deseado. Y yo creo que tiene un muy buen futuro la perspectiva en este tipo de cosas, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el ámbito institucional político. Gracias, Francisco. Alberto, ya unos segunditos para terminar. Sí, gracias. Pues sí. Agradecemos los pasos que están dando para los que estamos estudiando perspectiva y que queremos hacer nuestras Dejaste de escuchar, Alberto. Hola, hola. ¿Se oye? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ya desaproveché como 30 segundos. Agradecemos para los estudiantes y creadores de estudios prospectivos y bueno, pues tener estas interacciones con más pensadores del futuro y bueno, que continuemos todos trabajando para cambiar nuestra sociedad hacia el futuro que deseamos y que estamos previendo. Gracias. Muchas gracias. Igual ya como conclusión también me quedo con esta parte de lo que hemos hablado, es que tenemos como América Latina, tenemos demasiado potencial, porque esto no es algo nuevo, definitivamente desde tiempos ancestrales, desde culturas antiguas ya hablábamos acerca de esta prospección de las matemáticas, de
de las imágenes de futuro y cómo era que se implementaban para construir civilizaciones enteras. Es cómo recuperamos este conocimiento, cómo infectamos este conocimiento hacia los otros, como lo dijo Carlos, cómo llevamos la perspectiva hacia el otro, hacia afuera. Y con la parte de la alfabetización de futuros, también como lo dijo Diego, es que tenemos como prospectivistas, como pensadores de futuro, que eso lo somos todos, tenemos una gran responsabilidad para que juntos podamos construir mejores futuros. Y bueno, Mauricio, Oscar, creo que hasta aquí podemos cerrar en esta interesante ponencia que tuvieron cada uno de los participantes. No sé si ustedes quieran agregar algo más, Mau y Oscar. No, nada, a Abril y a todos los participantes, mil gracias por atreverse a ser parte de este espacio, por atreverse a enviar sus ponencias, por atreverse a participar y que su voz pues también sea escuchada y que logremos generar esas líneas de conexión. Vivimos en un mundo interconectado, tenemos que aprovechar eso para nuestros países de América Latina. Mil gracias a Abril y a todos los asistentes, los ponentes por su participación y por estar acá y en la transmisión que se está haciendo a través de Twitch. Mil gracias a todos. Feliz día. Gracias. Bye. Chévere.